El Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga grande y poderosamente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Saludos especiales. Este 11 de marzo entramos en el día 11 de esta guerra que inició en el Medio Oriente, si se puede decir, aunque ya Irán está por allá, pero todavía se puede decir que parte del Medio Oriente. Vamos a compartir todavía palabra profética o mensaje escatológico. Les pido que se queden conmigo para que analicemos este tema eminentemente fuerte, profundo, interesante escatológicamente. Hace unos minutos me llamaba un amigo periodista y me pedía la información acerca de esta situación, cómo lo veo como escatólogo, la situación en Irán, qué perspectiva, hacia dónde va. Y otras preguntas fue que por qué considero yo de que Estados Unidos posiblemente se adelantó sin haber calculado bien esto, primeramente, sobre todo cuando se trata de un país que no es político, sino religioso. Le contesté que no era cuestión de que tuvo que improvisar a Estados Unidos, fue una decisión que se tuvo que tomar definitivamente apresurada. Y le decía a él, ejemplo, que previo antes de que se diera el ataque a Irán, tanto de Israel como de Estados Unidos, el primer ministro Benjamín Netanyahu visitó al presidente Trump en la Casa Blanca y se reunieron en privado. Hoy sabemos por medio de los servicios de inteligencia israelí que el primer ministro Benjamín Netanyahu vino a decirle al presidente Donald Trump que los servicios de inteligencia israelí ya habían detectado que Irán era cuestión de pocos días. Irán iba a atacar con una arma atómica al pueblo de Israel con la intención de desaparecer al pueblo de Israel. Benjamín Netanyahu vino a decirle al presidente Trump que definitivamente Israel no se iba a esperar a que fuera sorprendido. Se iba a adelantar al ataque y que tenía que decirle a Estados Unidos, el hermano mayor. Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, tomó la decisión definitivamente de no dejar solo en el ataque a Israel. Y es así como se inicia esta guerra. Lo que algunos dicen que posiblemente Estados Unidos no calculó, es que no era cuestión de cálculo. No era cuestión de cálculo, era cuestión de acción. De tomar acción o lamentar una catástrofe sin precedentes que podría ya haber estado en estos momentos. Esa es la situación que se está dando allí. Y es la situación que tal vez muchísimos, incluyendo evangélicos, no entienden. Porque esto no es un tema político. Esto no es una guerra política como la que sucedió en Venezuela. Que gracias a Dios no fue una guerra y que fue más fácil porque no era una cuestión religiosa, sino una cuestión política. La cosa de Irán no es una cuestión política. Y cuando es una cuestión religiosa, involucrada una religión completamente pragmática, es impredecible lo que pueda suceder. Así que esto es una cuestión que tiene connotaciones profundamente espirituales. Y por eso el tema, Irán y el príncipe de Persia. ¿Quién es ese misterioso príncipe de Persia con el cual Gabriel luchó y tuvo que pedir ayuda a Miguel? Ya le estoy dando una idea para que se quede con su servidor y analicemos esta situación que se está dando. Y ese misterioso príncipe de Persia, ¿quién es ese personaje? ¿Es acaso la serpiente antigua misma? ¿O es, como dicen otros expertos, uno de esos seres a quien Enoc le llama vigilante caído de alto nivel? Posiblemente un personaje que esté en el segundo mando de la serpiente antigua que menciona Apocalipsis 12, allá en el segundo cielo. Ese personaje, sin lugar a duda, que se menciona en Daniel,
posiblemente sea un principado que ha estado presente e influenciando con motivos políticos religiosos desde el segundo cielo en esa área que hoy conocemos como Persia, Babilonia y toda esa parte del Oriente. Bueno, vamos rápidamente a la palabra de esto. Daniel, el capítulo 10, el versículo 12 y 13, vamos a leer esta palabra que dice así: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que tú determinaste entender y humillarte a ti mismo delante de Yahweh, tu Elohim, tus palabras han sido oídas y yo he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me impidió venir por 21 días. Pero Mijael, uno de los príncipes principales, vino a asistirme y lo dejé allí con el jefe de los reyes de Persia. Interesante esta expresión porque en español está diferente. Y esto es lo más correcto aquí, esta traducción, porque estoy usando la traducción más actualizada de nuestra Biblia en hebreo. Y es correcto porque esa batalla todavía continúa en el segundo cielo. Es decir, es más, antes del arrebatamiento se va a dar la final batalla, que solo el Altísimo sabe si esa final batalla ya inició. Bueno, eso sí agarramos las, no críticas, tal vez que no me malinterprete, las opiniones de nuestros científicos de la NASA, quienes sostienen que desde el 2010 para acá se están dando impresionantes rugido y sonido. Esta mañana me mandaba un mensaje el doctor Marcos David, de origen venezolano, un personaje especial. El doctor Marcos David, también de origen judío, me estaba precisamente que quiere hablar urgentemente conmigo, sobre todo si voy a Miami, para unirme con él, para hablar de los famosos sonidos que él tiene en la parte científica más profundo de los que tal vez uno no sabe. Según nuestros científicos, ellos creen que comenzó una batalla final ese 28 de agosto del 2010. Y según el 2022, en una entrevista impresionante que se dio en CNN sobre las imágenes impresionantes de James, que por cierto, hoy otra vez James entra a la historia. En el día de hoy los noticieros están hablando de esas impresionantes imágenes que está detectando James. Y decía que en el documental que daban el 22, decía, cuando entrevistaron a uno de nuestros científicos de la NASA, él dijo, creemos que estamos en la fase final de esa guerra en el segundo cielo y por eso estamos viendo este ambiente, dijo él, bastante polémico de inestabilidad de la paz en todo el mundo. Dijo, lo que esté repercutiendo allá, dijo él, lo que está sucediendo allá está repercutiendo aquí en la tierra. Decía en la entrevista que le hicieron en ese octubre, por cierto, del 2022, con motivo de las impresionantes imágenes de James, el supertelescopio, acerca de los rugidos, de los sonidos, como decía esta mañana, el mensaje me estaba enviando el doctor Marcos David. Entonces, si es así, este pasaje que estamos leyendo, esta experiencia que pasó Gabriel, no olvidemos que Gabriel es uno de los potentísimos seres angelicales, considerado también como uno de los príncipes angelicales. De hecho, tenemos una serie grabada que en su momento se los vamos a poner como cortesía de los seres angelicales en el cielo, a quien
Enoc le llama los vigilantes del tercer cielo. Y entre esos seres, entre esos vigilantes, se menciona a uno de ellos como príncipe de alto rango, a Gabriel. Aunque Miguel está considerado de un nivel mucho más alto. Eso es lo que dice en la misma traducción, en la misma expresión que le da Gabriel, el arcángel Gabriel, a Daniel cuando le dice: y tuve que pedir ayuda a Mijael, o sea, Miguel, dice, uno de los principales seres angelicales en la presencia del Altísimo. O sea que Miguel es un personaje extraordinario en la presencia de Dios. Tan impresionante es la presencia de este ser angelical, Miguel, que algunos grupos sectarios, con todo respeto, como Adventista y los más polémicos, los testigos de Jehová, hasta se atreven a decir que Jesús mismo es Miguel. Eso sí ya se sale del fundamento completamente, porque no olvidemos que estos grupos sectarios consideran que Jesús no es Dios, sino que consideran que Jesús, Yeshua, es como la primera criatura creada por Dios, y por eso Dios comparte su gloria con él. Eso es completamente fuera de todo contexto, porque se están llevando una multitud de pasajes de la Biblia que completamente no concuerdan con la posición de ellos. Pero la razón que están utilizando como movimiento, como el movimiento adventista, con todo respeto, es que ellos pues, entienden que Miguel es un poderosísimo ser angelical de tal magnitud, tal como lo menciona Gabriel aquí, que es uno de los principales. Como lo explico con detalles, con todo respeto, en mi libro Israel al filo de la profecía, en el capítulo 12, Miguel antes de la rebelión era y sigue siendo el comandante en jefe de los ángeles guerreros. Y que esos seres de que menciona aquí, de los mismos que están hablando la NASA, esos seres del segundo cielo, se les conocía como seres angelicales guerreros. Es decir, que antes que esos seres que están en el segundo cielo, entre los cuales vamos a hablar de ese príncipe de Persia, pertenecían al comando de Miguel. Así que Miguel los conoce perfectamente bien. Por lo tanto, Miguel sabe cómo pelear con ellos. No cabe duda que esos seres son de un nivel extraordinariamente fuerte y que inclusive están organizados, tal como lo dijo el apóstol San Pablo en Efesios 6, en principados, es decir, en comandos, cuyo comandante en jefe que ellos tienen es la mismísima serpiente antigua, conocida como Diablo o Satanás. Es por eso entonces que dice aquí Gabriel que tuvo que pedir ayuda a Miguel, uno de los principales, porque solo Miguel sabe cómo pelear con ellos. Pero bueno, el tema que estamos tocando, y precisamente por esta crisis de esta guerra en Irán, y como vamos a estar hablando en profundidad, tocando desde el punto de vista escatológico, esta no es una guerra común y corriente. Esta es una guerra que tiene connotaciones escatológicas, espirituales, donde definitivamente va a tener que perder Irán. Aunque no estoy de acuerdo con algunos que dicen que finalmente podría Irán no caer totalmente derrotado. Las expectativas indican que tanto Estados Unidos como Israel, una vez que comenzó esta guerra, no van a parar. Porque su peor error sería dejar a ese régimen que, como dije, en el mundo actual que tuvimos del miércoles pasado, este régimen que está gobernando Irán ni siquiera es un régimen del país de Irán, sino que es un régimen usurpador que se apoderó en 1980, en la famosa revolución religiosa, se apoderó del poder de una nación preciosa, linda, y le impuso un régimen dictatorial y eminentemente
diabólico de imposición religiosa, donde es tan fuertísimo esa imposición espiritual de ese régimen que a 90 millones de iraníes los sometió a las humillaciones más profundas a las mujeres y a los niños. Es decir, que ese poder religioso que está dominando desde 1980 y que inclusive utiliza títulos completamente, sumamente blasfemos, un poco parecidos a los mismos títulos blasfemos que utiliza el Papa de Roma. Como ellos le llaman el supremo, el ayatollah, el supremo ayatollah, hablándole con palabras de deidades espirituales. Entonces, este régimen, el ayatollah, que está dominando por 40 y resto de años a la nación persa, que la ha sometido, que ha cometido crímenes espantosos y horribles contra la propia población de Irán, y que ha extendido su odio durante más de 43 años, no solamente en toda la región que hoy se conoce como el Medio Oriente, por los múltiples de grupos terroristas que han sido total y absolutamente alimentados por ellos para matar y asesinar, sino que inclusive los atentados en Argentina fueron totalmente financiados por ese mismísimo régimen diabólico de los ayatolás. Así que aquí se trata entonces de una influencia de una deidad religiosa de gran magnitud. No, entonces valdría la pena analizar entonces quién es ese príncipe de Persia que menciona el arcángel Gabriel. Vamos a ir analizando y para ello déjeme, esta es la traducción en español, decírsela también en español, la traducción que tiene la Reina Valera. Dice: y entonces me dijo Daniel, no tema, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón y a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Mijael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. En realidad, allí difiere un poquito con la que está más actualizada en el hebreo, porque realmente Miguel se vino a atender a Daniel y quien se quedó peleando fue precisamente Miguel, como lo traduce el original, el hebreo. Pero vamos rápidamente pues, a entrar en un análisis para entender esta guerra. De hecho, voy este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a estar en la Iglesia Central Pentecostal de Atlanta, allí con el pastor Antonio Manzogo, y allí vamos a tocar en profundidad, lo acabo de tocar ahorita allá en McParland, en esa parte de California. Allí se puede decir que lo estrenamos, pero ya más adiestrado y todo, los pasos finales de la guerra de Gog y Magog. En ella, y como lo quiero decir un poquito aquí por encima, sigo sosteniendo que es muy probable que esta guerra pudo haber iniciado el 7 de octubre del 2023. Y vale la pena hacer un profundo, y que lo vamos a ver el sábado, un análisis con evidencia, lo que sucedió el 2024, 2025. En algunos momentos Israel ha atacado de una forma descomunal, desde 7 puntos diferentes simultáneamente. Fue una guerra de purísimas flechas, pero flechas no al estilo antiguo. Bueno, mire lo que dice la palabra que leímos en relación a eso. Dice así la palabra en relación a la guerra de Gog y Magog. Dice: y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas. Interesantísimo.
como digo en nuestro canal de Masterclass, a nuestros muchachos, a nuestros miembros. Por cierto, saludo a toda esa gente linda, miembros de Masterclass. Muchos jóvenes, por cierto, allá en Chile, donde acabo de estar, vinieron ellos y me dijeron, hermano, somos miembros de Masterclass. Pero también en McParland vinieron allí un grupo de hermanos, muchachos jóvenes, algunos de origen salvadoreño, diciendo, somos miembros de Masterclass. Un saludo para toda nuestra gente de Masterclass. Allí en Masterclass hacemos un análisis profundo, y allí digo que la escatología no consiste en nuestras interpretaciones, que es el gravísimo problema que estamos teniendo en las redes sociales. Se ha levantado una multitud de empíricos, predicadores o escatólogos sin haber estudiado escatología. Sencillamente se autoalimentan de por aquí, de por allá, de uno, del otro lado. Como las palomitas se llenan el buche de toda clase de granos. Y después hacen sus propias afirmaciones. Y eso es peligrosísimo. Porque la escatología no consiste en nuestras propias interpretaciones, sino en el tiempo, tal como lo explicamos así en Masterclass, sino en el tiempo en que el Altísimo Dios le tiene determinado que se cumplan. Es por eso que muchísimas veces hicimos comentarios en el pasado, aún en nuestros libros, de cosas que todavía no entendíamos y que ahora en este momento el panorama es amplio y lo podemos entender. Y ejemplo de ello es exactamente este pasaje que estamos leyendo. Dice, envía fuego sobre Magog. Entonces decíamos, ¿quién es Magog? Todo, hasta nuestros grandísimos, lindos escritores norteamericanos que ya están con el Señor precioso, hombre de Dios. Siempre se ha hablado y se sigue hablando que podría ser si fuera humano, un líder de Rusia, en este caso Putin. Pero ¿qué tal si se está tratando de una influencia angelical de magnitud, como dice Gabriel, a quien lo identifica como Magog? ¿O podríamos decir que Magog y el príncipe de Persia es el mismo personaje en el trasfondo espiritual? Y si es así, entonces este Magog es el que está manejando una nación desde donde emana toda clase de odio, de violencia, de masacre, de crímenes, de asesinato, como exactamente ha sucedido con el régimen persa de los ayatolás. Exactamente. Si eso es así, entonces podríamos decir algo parecido, porque desde el 7 de octubre del 2023, ¿quién es el que ha estado total y absolutamente detrás de toda esa catástrofe que provocó el 2024? El 2023, donde Israel tuvo que defenderse. Por supuesto, pasaron cosas terribles en Gaza. Fue destruido, desbaratado totalmente Gaza. Y que el mundo en su totalidad se abalanzó para condenar al pueblo de Israel hasta de homicida. Pero nunca el mundo pudo sentarse y analizar quién estaba detrás y quién empujó y quién estaba utilizando a esa pobre gente como escudo. Porque Israel tenía que defenderse. Tenía que defenderse. O dos opciones. O respondía de donde salían aquellos miles de misiles al origen a responder, o se quedaba de brazos cruzados a esperar que mataran a toda su gente. Eso nunca va a suceder, dijo Benjamín Netanyahu ante la Asamblea de Naciones Unidas. No importa lo que ustedes digan, nos vamos a defender. El mundo nunca, pero nunca salió a condenar al régimen de los ayatolás, de que estaban utilizando al pueblo civil de Gaza como escudo, o lo utilizaron como escudo para provocar una masacre. Ellos sabían que utilizando las escuelas, los hospitales y la población civil donde ellos se metían en medio para desde ahí lanzar los ataques contra el pueblo de Israel, ellos sabían que Israel tenía que responder.
Y al final las víctimas iban a ser los civiles para luego salir ellos adelante como los victimarios. Es sucio esto, ¿no? Bueno, veamos qué tremenda que es la profecía. Dice, y enviará fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas. ¿Dónde se está desarrollando la guerra en este momento? ¿Cuál es la noticia número 1 del aceite negro en este momento? ¿No son exactamente las costas? ¿No es allí donde se está llevando a cabo en estos momentos impresionantes estallidos? Por los poderosísimos barcos de guerra de los ayatolás han sido destruidos. Y la noticia de este 11 es efectivamente de que una cantidad grande de barcos, al menos 36 barcos de los ayatolás iraní, con lanzaminas para invadir las aguas del estrecho de Hormuz y provocar catástrofes sobre los barcos que traen las miles de millones de barriles de petróleo para abastecer el mundo. Allí, a esas costas, a esos 36 barcos, el día de ayer le cayeron miles de misiles para hundir la mayoría de estos 36 barcos. Todavía, dice, no se puede cantar victoria porque no se sabe si hay otros. Pero eso me recuerda entonces aquí, dice, y enviará fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 39:6, al decir, y enviará fuego, es decir, rayos de luz de fuego, es la otra traducción. Y esos rayos de luz no son los misiles. Pero es la traducción que da en la Biblia, rayo, y enviará fuego como rayos de luz sobre el barco. No son los poderosísimos misiles que en este momento está utilizando Israel y Estados Unidos para neutralizar todo ese terrible acontecimiento que está sucediendo allí, manejado por poderes espirituales en los ayatolás, que vamos a llegar en su momento. Espérese y aguántese. Ya vamos a llegar allí. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra aquí. Otro pasaje dice, te quitaré el arco de tu mano izquierda. Te quitaré el arco de tu mano izquierda. Antes de que Israel y Estados Unidos atacasen el pasado 28 de febrero, se tenía totalmente información de que Irán poseía, como quien dice, en la manga de su camisa, poderosísimos misiles de largo alcance y de gran potencia. Me decía una de las personas que nos está trabajando para el viaje que lamentablemente lo tenemos que posponer para nuestra gente que ya está anotada y que inclusive ya lo tienen apagado, precisamente porque gracias a Dios, la misma línea aérea fue la que dijo que teníamos que posponerlos sin costo alguno, es decir, que no iban a cobrar más ya, y que igual lo de la agencia a la que nos está manejando, Ivonne, que es una judía de origen mexicano allá, nos decía, es que las explosiones de esos misiles es algo tenebroso, me decía, aunque no caigan a tierra, aunque los exploten arriba, dijo, pero son tan fuertísimos que se oye un estallido que hace temblar. Esos eran los poderosísimos misiles, miles que tenía Irán, como quien dice, debajo de la manga, para atacar sin misericordia al pueblo de Israel. Mire qué interesante cómo coincide la profecía que estamos leyendo aquí. Dice, te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. ¿Cuál ha sido la especialidad? Estoy hablando de Ezequiel 39:3. ¿Cuál ha sido la especialidad de Israel y Estados Unidos en este momento? Número 1, golpeó con todo su poder
en la conferencia de prensa que diera el presidente Donald Trump este lunes, el presidente Donald Trump dijo que el 83% de los supermisiles de Irán habían sido neutralizados y el 73% de los famosos drones han sido neutralizados. Cuando el presidente Donald Trump daba esa información en la Casa Blanca, inmediatamente me acordé de este pasaje de la Biblia. Impresionante, porque la especialidad que está buscando tanto Israel como Estados Unidos en este momento es precisamente eliminar ese poderío de su arco. ¿Qué es el arco? Los lanzamisiles. Escuchábamos precisamente este martes 10, donde ya tanto Israel como Estados Unidos oficialmente declaraban cielos abiertos sobre Irán. Es decir, ya la aviación israelí y la aviación militar de Estados Unidos se pueden pasar con libertad porque ya neutralizaron el escudo, el arco de lanzamisiles más poderoso que tenía Irán. Estamos siendo testigos en vivo y a todo color del cumplimiento de Ezequiel 39:3. Por favor, a todos los que viven en Atlanta y los alrededores de Atlanta, vénganse este sábado porque los vamos a ver más ampliados. Y vamos a tener una pregunta. ¿De verdad pudo haber comenzado la guerra de Gog y Magog el 7 de octubre? Y si es así, si esta situación se empeora, porque es probable que se vaya a empeorar, porque no es una guerra política, es una guerra del mundo espiritual. O sea, no es una guerra que se va a ganar por más poderoso que tanto Estados Unidos como Israel, que la van a ganar de la noche a la mañana. No fue así. Ya llevan 11 días. No sé cuántas semanas más se van a llevar, pero que definitivamente no hay alternativa. Lo tienen que hacer hasta llegar a los ajustes más, al menos, si no lo destruyen totalmente, lo dejen totalmente menguado. Yo diría por los 7 años que menciona la Biblia para la guerra de Armagedón después de la gran tribulación. Es probable entonces que no necesariamente el régimen criminal de los ayatolás quede totalmente derrotado, pero que sí quedará completamente menguado por lo menos 7 años. Porque no olvide que al final de la gran tribulación, bueno, no estoy diciendo que ya comenzó la gran tribulación, estamos hablando de la hipótesis, pero no olvide que al final de la gran tribulación, y específicamente Ezequiel 38 habla 7 años después de Gog y Magog. Eso quiere decir entonces que, tal como están diciendo los expertos en este momento, que no necesariamente se esté hablando de un triunfo total y absoluto tanto de Estados Unidos como de Israel. Uno, porque no le dio tiempo de hacer una planificación perfecta, porque no había tiempo. Y 2, porque esto no es una guerra política, vuelvo a insistir, sino una guerra religiosa, donde estos personajes, ese régimen de los ayatolás, son personajes como están poseídos por fuerzas espirituales. Ya vamos a entrar en ese momento. No los intimida en absoluto la muerte a ellos. No los intimida. Porque ellos están poseídos por potestades donde el raciocinio humano de ellos no funciona, sino los que los tienen poseídos. Aquellos evangélicos ministros que trabajan en el mundo espiritual, en ministerios del mundo espiritual como liberación de endemoniados, tal vez del que más me recuerdo yo es de uno de los siervos que Dios lo usa aquí en el valle y que viaja de origen cubano. Él le puede hablar más porque a veces le ha tocado hacer liberaciones
de endemoniado. De cómo esos seres pueden apoderarse de una persona y completamente hacer a un lado su propio raciocinio y actuar directamente ellos. Dice, te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tu flecha de tu mano derecha. Impresionante. Impresionante porque es exactamente lo que estamos viendo en esta guerra en este momento. Las poderosísimas flechas, es decir, los poderosísimos misiles de Irán, están sucumbiendo en su propio lugar. En su propio lugar. Dice, te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tu flecha de tu mano derecha. El impacto que está mandando Estados Unidos e Israel. Los ataques de Irán desde el 7 de octubre 23 fueron específicamente con poderosas flechas de fuego, es decir, misiles. Interesantísimo. Por eso el tema que vamos a analizar este sábado sobre pasos finales de Gog y Magog, vamos a ver que efectivamente todo el 2024, el 2025, el ataque de todos los grupos terroristas liderados por el régimen diabólico de los ayatolás estuvo concentrado en miles de misiles. Fue una guerra de misiles, tal como Ezequiel lo está diciendo aquí. Impresionante. Pero déjeme seguir analizando aquí. El príncipe del reino de Persia no puede ser un gobernador humano. Interesante. Oiga bien. Porque el conflicto referido aquí es en lo espiritual, en el reino celestial. Lo que queda claro con la alusión de Miguel. Estoy hablando de la declaración que le dice Gabriel. Desde el día que tú clamaste, yo fui enviado a ti para darte respuesta. Pero el príncipe de Persia me hizo oposición por 21 días y tuve que pedir ayuda a Miguel. No está hablando de un gobernante humano como en aquel entonces Ciro. No. Aquí está hablando, claro, al utilizar príncipe de Persia está hablando que, porque al final fíjese que dice que esto es para los últimos días. O sea que está hablando exactamente para estos días. Porque está diciendo que al decir príncipe de Persia que quien está manejando a ese movimiento de liderazgo religioso es un principado, ya vamos a hablar de él, es un principado del segundo cielo. Pero déjeme terminar lo que tengo escrito aquí. El príncipe, por lo tanto, debe ser entendido como una figura satánica, quien estaba para supervisar los negocios de Persia, inspirando su estructura religiosa, social y política, trabajando para el mal. Hay cosas profundas que tal vez nuestro pueblo evangélico todavía no lo alcanza a comprender. Como cuando toco la batalla del arrebatamiento y hablo de esos seres que visitaron a los mayas, a los incas, de esos seres que le dieron conocimiento, de esos seres que pedían precios de sangre, sacrificios de niña y cada cierto tiempo una guerra para sacrificio de sangre. Hoy en día, digo, en muchas de estas conferencias ya no están con los mayas, pero hoy escuchamos hablar de la élite, de los prominentes gobernantes, de los que están preparando un kingdom now, un reino ahora, como lo dijo el propio Henry Kissinger,
Una vez que tengamos la agenda 2020-2030 lista, estaremos listos para entregar el reino, el kingdom now, dijo, el reino ahora, al hijo de Luciferino. Entonces, esto es algo mucho más profundo. El ser que está gobernando en Persia, o el principado que está gobernando en Persia. Es posible que esos personajes como los ayatolá sean personas que están poseídas ellas mismas. El príncipe, por lo tanto, debe ser entendido como una figura satánica, quien estaba para supervisar los negocios, las acciones de Persia, tanto estructura religiosa, social, como política. No es exactamente lo que venimos viendo desde hace 43 años en este país tan precioso, gente tan linda como los iraníes, que han sido invadidos por un poder usurpador que ni representaba la religión de los iraníes, pero que les impuso una religión a la fuerza que ellos no practicaban. Déjeme terminar algo de esto. El 9 de octubre, y esto es muy importante porque vamos a ir a la parte final para que tengamos. El 9 de octubre del 2025, el anciano de rostro fiero obligó a los vasallos de Irán, es decir, los terroristas de Hamás, a firmar el alto al fuego en Gaza. Esto lo hizo ante prominentes líderes del Medio Oriente y otras naciones. El pueblo palestino de Gaza y la misma nación de Israel entraron en una paz esperanzadora. Pero el 28 de febrero del 2026 ha estallado la guerra que amenaza toda la región. ¿Podría tener esto connotación profética del pasaje de último que vamos a leer, pero que cuando digan paz y seguridad, sí, se alcanzó un alto al fuego, se terminó una guerra que había dejado más de 70,000 muertos en Gaza y otros miles en Líbano. De momento, el impresionante anciano de rostro fiero logra un alto al fuego y se celebra con creces los preparativos de una paz rumbo hacia un pacto final que es el sueño de toditito el Medio Oriente. Aquí los evangélicos llamamos el famoso pacto de la semana 70 de Daniel. Se estaban dando pasos extraordinarios. En febrero, el anciano de rostro fiero hace un segundo paso de este alto al fuego para una propuesta de paz. Donald Trump inauguró la primera reunión de su Junta de Paz, centrada inicialmente en la reconstrucción de Gaza. El 19 de febrero del 2026 en Washington, D.C., aunque la iniciativa se fundó el 22 de enero del 2026, la ceremonia oficial de lanzamiento ocurrió en la fecha mencionada. Pero déjeme terminar esto. El Estado ha estado en vigor y la Junta de Paz ya es una organización internacional oficial. Así se anunció la creación del organismo establecido por Donald Trump, que según él mismo
será una de las organizaciones más relevantes jamás creada y de la cual se siente honrado de ser el presidente. Esto está funcionando maravillosamente. Casi todos los países quieren ser parte de ella, declaró Trump en la ceremonia de firma organizada por el presidente estadounidense en Davos, Suiza, durante el Foro Económico Mundial. Noticia de la BBC News. Aquí, como mostrábamos en la imagen, el presidente Donald Trump no solamente presentaba la firma de este comité que en algún momento lo hablamos, ya está en uno de nuestros programas, de esos acuerdos de paz para sustituir al nuevo orden mundial del Alto Consejo de Naciones Unidas y dejar el terreno listo para que ya no sean 5 los que opinen, sino una sola persona tome la decisión. Ese es el camino final ya, para cuando se levante el anticristo. Interesantísimo, ¿no? Que se hace un alto a la paz, se celebra en todo Israel, Gaza, toda la gente volvió, aunque sea aquellos escombros, a tratar de reconstruir. Completamente se para de la noche a la mañana todo. Se forma un supercomité de la paz y de momento revienta. Y se interrumpe aquel proceso de paz. Con un proceso que podría ser peligrosísimo. Porque a verdad, ni los mismos escatólogos podemos decir cómo va a terminar esta guerra. La esperanza es que en las próximas semanas Irán pueda ser completamente neutralizado. Pero ¿qué pasaría si se produce un incidente como el que comentaba con el periodista que me llamó antes de comenzar este programa? ¿Qué pasaría si debajo de la manga Irán sorprende mandando un arma nuclear? Que si bien es cierto de inmediato tanto Estados Unidos como Israel lo interceptan, pero cae sobre el mismo territorio de Irán y provoca una expansión de por lo menos 100 kilómetros a la redonda de radiación, lo que provocaría una mortandad sin precedente y provocaría una crisis profunda en la cual todititititos pegarían gritos para una paz, para un pacto de paz contundente, entre comillas. ¿Podría esta guerra, que es sería como la parte final de la Gog y Magog, estarse ya perfilándose para el gran pacto? Sobre el tiempo muy cercano nos lo va a decir. Solo déjeme leer este pasaje de la palabra del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. El mundo será absorbido por las preocupaciones de esta vida y estará adormecido en un falso sentido de seguridad y de protección. Los mismos líderes del mundo tendrán oído sordo para las repetidas advertencias del juicio venidero. Pablo utiliza la imagen de dolores de la mujer encinta para destacar los repentinos del día del Señor. Quiero finalizar y que, como les dije, este sábado vamos a ahondar más. Estas repentinas, estas acciones,
como dice Pablo, cuando hay paz y seguridad, y que trae ese adormecimiento de los mismos líderes, confiando en sus superpoderes militares, aviación y todo, les traiga una delicada y peligrosísima autoconfianza, no solo en los líderes del mundo, en los mismísimos líderes de la iglesia evangélica, que como ya lo estamos viendo desde la pandemia, hay una profunda, pero profunda decadencia espiritual y decadencia en las iglesias. Y nuestra inmensa mayoría de nuestros líderes evangélicos, por miedo a no perder los poquitos que les quedan, tienen un mensaje extremadamente light y totalmente desapercibido de lo que podría terminar esta crisis que volvió a iniciar después de esa débil acción de paz del 9 de octubre del año pasado. De verdad, Cristo viene pronto. En síntesis, ese príncipe de Persia no puede ser otro que... Estoy de acuerdo con críticos, pero fíjese que no teólogos, porque los teólogos casi no ven toda esa cosa. Mente científica. Y fíjese que algunas de estas personalidades me dicen, ese príncipe no necesariamente es la misma serpiente. Puede que sea un ser angelical como el asistente de la misma serpiente antigua. Dice, tiene que ser un ser angelical de alto rango, de los ángeles caídos en el segundo cielo, al cual tiene total respaldo del mismísimo Satanás, el diablo, para operar junto con sus seres, con su comando, toda la influencia necesaria en el país de los persas en los últimos días, es decir, en estos días. Entonces, si estamos enfrentándonos a un príncipe que posiblemente ahora que ya murió el otro ayatolá, pero que se acaba de encarnar en su hijo en este momento y en todo el gremio, porque recuerda que si es príncipe, que sí que hay una multitud de seres alrededor de él. Entonces, esta es una guerra espiritual profundamente y escatológica, y que nos llevará hacia la fase final. Y que para nosotros evangélicos esa fase final comenzará con el arrebatamiento de la iglesia. No, olvídese de estos enfermizos que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Hay preguntas profundas como las que hicimos allá en Portland y allá en Chile, que ellos no pueden responder. Como por ejemplo cuando Pablo dice, y pido que se hagan rogativas oraciones por todititos los gobernantes, porque también ellos pueden ser salvos. Y hacemos la pregunta, entonces, si la iglesia pasa en la gran tribulación, ¿va a tener que orar para que el anticristo se salve? ¿Va a tenerse que sujetar a las leyes, como dice Pablo, que ahora en la gracia tenemos que sujetarnos a todas las leyes establecidas? ¿Significa entonces que toditita la iglesia se tendrá que poner la marca de la bestia? Bueno, eso es otro tema, que posiblemente lo tocamos también este domingo, allá en Atlanta, Georgia. Por ahora, solo quiero decirle, mis amigos, esta guerra de Irán debe ser motivo para que busques a Jesús de corazón a corazón con tu familia. Y mis hermanos evangélicos, no dejen de congregarse. Y en especial, tienen la total y absoluta autoridad de obligar a sus líderes espirituales a que hablen de los acontecimientos, de lo que está pasando. Porque si tú no lo haces, también tú serás cobarde junto con tu líder. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Así que hagan énfasis en sus iglesias, que el rey viene pronto para ganar a su familia lo más pronto posible. Que mi altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga. Y si Él no ha venido, estaremos con ustedes
y para ver el panorama que tendremos ya para la próxima semana. Ojalá tengamos buenísima noticia sobre esta guerra. Permita Dios que así sea. Por favor, no deje de orar por las víctimas, tanto en Irán como en nuestros dos ejércitos, en Israel y el pueblo de Israel. Porque recuerde que en esta guerra siempre hay precios de sangre por esos demonios que piden precio. Oremos por las víctimas y oremos por el dolor del pueblo civil de Irán. Oremos por ellos también. Por el pueblo de Israel, por supuesto también. Que Dios me le bendiga grande y poderosamente. Hasta la próxima semana.